un lindo y hermoso jueves ya. Muchas bendiciones, esperando siempre las bendiciones del Señor. Hoy, pues, hay un hermoso tema, un sacerdote, eh, a ver, un sacerdote sin pecado. Es el tema que tenemos hoy. Ayer vimos un sacerdote eterno, pero ahora que estamos viendo el sacerdocio de Cristo, pues vemos que en realidad Él es eterno, pero también un sacerdote sin pecado. Los seres humanos, los sacerdotes de este tiempo, o sacerdotes del tiempo de Cristo, eran sacerdotes que pecaban, eran sacerdotes que tenían que pagar el pecado con una ofrenda o con un sacrificio. Y hoy, pues nosotros entendemos que este sacerdote que tenemos ante la presencia de Dios es un sacerdote que lo merece y que está ahí sin falta ni pecado para con el Padre. Así es de que hoy, en este momento, pues lo que vamos a hacer con el invitado que hoy tenemos acá, el pastor José Carranza, que bien le doy gracias a Dios por estarme acompañando y al cual le doy la bienvenida, pastor José Carranza. Gracias, Pastor Romero. Oramos ¿Ok? primero. Bien, vamos entonces a invitarlos a que nos acompañen a la oración. Vamos a tomar un tiempo para entregarnos en la oración con el Señor. Oremos. De rodillas. Señor y amantísimo Padre, gracias te damos por estos momentos que tú nos permites, rogándote y suplicándote, Señor, que sea Entonces a la lección del día viernes, ¿verdad? jueves. Del día jueves, sí. Un sacerdote sin pecado. Dice el texto bíblico de Hebreos 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Según este texto, está diciendo claramente de que es el único sacerdote que convenía para poder quitar los pecados del mundo. Cuando la Biblia dice del mundo, está diciendo de los seres humanos. Todos nosotros, cuando venimos al mundo, sabemos que hemos venido en una condición como pecadores. Y solamente Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, funcionando en el santuario celestial, es el único que tiene capacidad para quitar los pecados de todo el mundo. Por eso nosotros con confianza tenemos que acercarnos a Él y pedirle el perdón por nuestras imperfecciones que nosotros cometemos en el andar diario de la vida. Nuestro Dios está intercediendo en el lugar santísimo para que cada uno de nosotros esté limpio delante de Él. Pero necesitamos nosotros también tener una entrega y hacerlo con confianza y acercarnos a Él y decirle, Señor, estamos aquí, reconocemos nuestra condición, que somos seres pecadores, pero también consideramos que solamente tú es el único que puedes limpiarme de mis pecados que he cometido en el andar diario de la vida. Sabemos nosotros que no tenemos otro a quien acercarnos solamente a Él. En el libro siempre de aquí de los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 8, 18, está diciendo la palabra de Dios, Hebreos 2, 18, dice de la siguiente manera. Okay. Porque en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerlos a los que son tentados. En este texto está diciendo claramente de que nuestro Señor Jesucristo, Él fue tentado, pero nunca pecó. Pero Él conoce nuestras tentaciones, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras necesidades. Por tanto, cuando nosotros con confianza nos acercamos al trono de la gracia, entonces Él es misericordioso para con nosotros y nos perdona. Cada uno de nosotros podemos decir así, yo he nacido en este mundo y no sé cuántos pecados tengo hasta el día de hoy o cuántos he cometido. Pero cuando nos acercamos a Cristo Jesús, no necesitamos nosotros recordarnos cuántos pecados o qué clase de pecados hemos cometido. Lo que sí sabemos es que somos seres pecadores y necesitamos de un Salvador, necesitamos de un sacerdote, necesitamos nosotros de que Cristo nuestro Señor tenga compasión de cada uno de nosotros y tenemos nosotros que hacerlo porque no tenemos otra forma de quitarnos la mancha del pecado que hay en nuestros cuerpos o en nuestras vidas y tenemos que acercarnos a Él.
en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 15, dice también, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, entonces Él fue tentado según nuestra semejanza, pero Él nunca pecó, pero nosotros sí hemos pecado. Por tal razón nosotros tenemos que acercarnos a Cristo nuestro Salvador y decirle, Señor, ayúdame. Y en el versículo que sigue adelante, que es el versículo 18, 2:18, está diciendo, porque en cuanto a Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice el texto bíblico que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero Él nunca pecó, nunca cedió. En cambio nosotros, antes de ser tentados, quizás cedemos a la maldad y al pecado. Pero también nosotros con confianza tenemos que acercarnos a Cristo. No hay otra persona, ni otro medio, ni otra forma, ni otro camino para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestras transgresiones, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, el cual Él vino a esta tierra y padeció muriendo en la pesada cruz del Calvario, cargando los pecados del mundo, y de esa manera Él nos ha ofrecido prácticamente el perdón de nuestras transgresiones. Por eso, mis amados amigos o mis amados hermanos que están oyendo esta hora, podemos decirles, acérquese a la cruz de Cristo y Él tendrá compasión de cada uno de nosotros y nos perdonará nuestros pecados. Él es justo, Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es compasivo para con cada uno de nosotros y Él nos puede ayudar en nuestras flaquezas y en nuestras tentaciones, en nuestras transgresiones. Por eso nosotros, reconociendo eso, con confianza acerquémonos a Él y no podamos nosotros hacerlo de otra forma, sino acercarnos a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, aquí mismo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 14, dice también nuestro Señor Jesucristo, cuanto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Note qué importante. Nosotros, la única forma como podemos acercarnos a Dios para que Él nos ayude y Él nos atienda en nuestras necesidades es que primeramente confiemos en Él, le demos la vida a nosotros a Él, Él nos limpia nuestros pecados y entonces nosotros, considerando que Él es un Dios vivo, que todo ve, que todo sabe y que todo entiende, entonces Él nos da la limpieza de nuestras transgresiones y de nuestros pecados. Por eso lo invitamos a que nosotros nos acerquemos a Cristo Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer mañana tras mañana, tarde tras tarde, o noche tras noche, o momento tras momento, como uno pueda, acercarse a Cristo y Él gustosamente nos escucha y nos atiende y también nos da la respuesta que tanto nosotros necesitamos. ¿No es así, pastor? Así es, Pastor José Gracias. Carranza. Y en realidad, el libro de Hebreos siempre podemos considerarlo como un libro que nos lleva a entender el sacerdocio de aquel que lo dejó todo para venir y regresar para ser nuestro intercesor. Ya leía el Pastor José Carranza el capítulo 7, versículo 26. Yo quisiera regresar a leerlo de nuevo para ver 5 características que Pablo menciona allí en esa cita. Él dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Primeramente, vemos nosotros que hay una conveniencia. Hay algo que conviene al ser humano y que hoy nosotros tenemos que entender que sin Él nosotros no alcanzaríamos el perdón del Padre, no lo alcanzaríamos. Y vemos que la primera característica, aparte de lo que Pablo está hablando y que dice, nos conviene. Ahora, a los judíos, Pablo les habla a los judíos, nos convenía que este sacerdote, ya no los sacerdotes que hoy ofician, no, sino ahora Pablo está hablando de un sacerdote que está en el cielo. Y él dice de ese sacerdote, su primera característica es de que es un hombre santo, que está allí ante la presencia. En realidad los sacerdotes del tiempo del apóstol Pablo no eran santos. Ellos no podían realmente oficiar como Cristo está oficiando. Y la realidad
es de que esa santidad, podemos decir que Jesús en realidad era santo porque era libre de culpa. Él no tenía pecado, él no tenía falta. Eh, Él no había por donde nosotros o el ser humano lo pudiera acusar. En realidad, Cristo, su primera característica era santo. Y la segunda característica que vemos aquí es que también era sin mancha. O sea, no había una mancha de falta, de pecado, en la cual el diablo tuviera de a dónde asirse, de a dónde agarrarse. Cristo permaneció puro y intacto sobre las tentaciones del mal. Recordemos que él apenas Juan lo bautizó e inmediatamente el diablo lo tomó, lo llevó al desierto y allá lo empezó a tentar. Allá empezó a ponerle las tentaciones. Allá fue a decirle, cuando pues aún apenas el diablo había escuchado, como toda la gente, la voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Fíjense, apenas unas cuantas horas, vamos a decir, y inmediatamente en el desierto, el diablo le dice, convierte estas piedras en pan, si eres el Hijo de Dios. Pero si lo acababa de escuchar, acababa él de entender y de que Dios había mostrado quién era su Hijo, en realidad, quién era el que iba a representar a la humanidad. Y la tercera característica es de que el Cristo, en realidad, es sin defecto. No hay un defecto en él. No hay en algo que nosotros podamos decir, este no merece. Lo que sí podemos decir es que nosotros, para ser aceptados ante la presencia de Dios, debe de haber una perfecta obediencia. Y eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que el Señor hizo. Por eso hoy nosotros, para alcanzar la perfección, necesitamos alcanzar la misma vida de Cristo. Y sin perfección, ningún ser humano va a poder ver a Dios. Entonces necesitamos realmente perfeccionarnos. Perfeccionarnos en la vida. ¿De quién? ¿Del sacerdote? ¿Del ministro? ¿Del pastor? No. Hay que perfeccionarnos en la vida del Señor. Por eso también es de que Cristo también pues nos habla de que Pablo, de que fue apartado de los pecadores, pero fue apartado porque él no hizo en realidad el pecado que el hombre hace. Cristo convivió con los pecadores, le mostró a los pecadores que se puede vivir en santidad, se puede vivir en armonía con Dios, se puede librarse aún del pecado y de las faltas. ¿Cuándo? Cuando las tentaciones vienen y nosotros nos retiramos de esas tentaciones. Nosotros no hacemos la voluntad de la tentación, nosotros hacemos la voluntad de Dios, lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Así es de que nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Por eso miren cómo lo dice la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, en la palabra de Dios, el capítulo 2, del versículo 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 23. Miren cómo lo redacta Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente. Ahora mira, si analizamos estas palabras de Pedro, él nos dice, ¿verdad?, que nosotros fuimos llamados, y es verdad. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, a formar parte de ese pueblo de Dios. Y que si Cristo padeció, pues nosotros también estaremos sufriendo, habrá angustia, habrá desesperación. Pero la verdad es de que, como dice Pedro, Cristo nos dejó ejemplo.
ejemplo de todas las circunstancias que hoy nosotros hemos estudiado y sabemos que Cristo pasó y en la cual nosotros también podemos librarnos. Y Él dice, Pedro nos recomienda, sigan sus pisadas, sigan a Cristo, sigan al sacerdote divino, el cual Él no hizo pecado y aún ni se halló engaño en su boca. O sea, fue un hombre que hablaba la verdad, que decía el pecado por su nombre y que Él podía entonces hablar de acuerdo a lo que realmente Dios nos estaba mostrando y queriendo que nosotros hiciéramos. Y que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Mira, si tú te preguntas cuántas veces quizás a ti te han maldecido o te han hablado de tu persona o te han dicho cosas a ti, ¿tú te aguantas, te soportas y dices que Dios te perdone? ¿O en realidad tú respondes como Cristo respondió? Cuando padecía, no amenazaba. Hoy, humanamente, nosotros a veces decimos, ¿verdad? No me lo vuelvas a hacer porque si no vas a ver quién soy. Si no me vas a conocer, vas a ver el viejo hombre que yo era antes. O sea, siempre tenemos algo para asustar al otro y para decirle, no creas que me voy a dejar. Cristo no. Cristo respondía realmente con palabras que podían llevar a aquel que lo acusaba, a aquel que hablaba mal de él, a reaccionar, a pensar y que pudiera ver realmente a ese ser, a ese hombre que le hablaba como ese Hijo de Dios, ese Mesías que él representaba en esta tierra. Así es de que hoy el Señor también nos está hablando y nos está llamando. Mira, te voy a leer en estos 2 minutitos algunas citas de Elena G. de White, allí en el libro de Nuestra elevada vocación, página 266, nos dice, Jesús, el Redentor del mundo, hacía lo que se le ordenaba aun cuando la tarea no agradara a sus sentimientos. Aún no le gustaba, pero él lo realizaba. La obediencia es un elemento de la verdadera grandeza. Nadie puede ser verdaderamente bueno y grande si no ha aprendido a obedecer con presteza. Tú te acuerdas a su madre, ¿no? Cuando le dijo allá en las bodas, mi hijo, ven, se acabó el vino, mira, hazlo, vuélveles a hacer vino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Madre, no ha llegado mi hora. ¿Te acuerdas cuando aún estaba allá platicando con sus discípulos, hablando, que llegaron ahí unas personas, Señor, Señor, te habla tu papá y te hablan tus hermanos y tu madre allá afuera? ¿Qué dijo Jesús? Bueno, en realidad mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Él hacía cosas que a veces, pues, no era de que tenía que hacerlas, pero las hacía para mostrar en realidad la paciencia y la humildad que Dios requiere en cada uno de nosotros o en cada uno de sus hijos. Mira esta otra cita en el libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, en la página 926. Ella dice, Cristo representó a su Padre ante el mundo y ante Dios representa a los escogidos, a quienes ha restaurado la imagen moral de Dios. Ellos son su herencia. Ningún sacerdote, ningún religioso, por estricto que sea, puede revelar al Padre a cualquier hijo o a hija de Adán. Ahora entiendes, es Cristo nuestro medio. Termino con esta, que está en Nuestra elevada vocación nuevamente, en la página 266. Y ella dice, recordar que vuestros caracteres no están terminados, estáis edificando día a día un carácter. Tejed en él toda la bondad, la obediencia, la consideración, el esfuerzo y el amor que podáis. Hacedlo según el modelo divino. Educaos para que podáis poseer el ornamento de un espíritu manso y tranquilo que ante la vista de Dios es de gran precio. Podéis hacer mejor el mundo viviendo en él si solamente hacéis lo mejor que podáis. Oh, mi hermano y mi hermana, yo te invito, hermano y hermana, las luchas están al día.
Hoy las luchas están en la esquina de la puerta, pero esas luchas, esas pruebas, esas tentaciones son cada día para purificar más al Hijo de Dios. Por eso yo te digo en esta hora, ¿quieres tú purificarte? ¿Quieres vivir como Cristo vivió? No tengas miedo de las pruebas y de las amenazas. No tengas miedo. Encomiéndaselas a Dios. Y cada día sobre los insultos y todos aquellos tropiezos que tú vivas, trata siempre de encomendarte a Dios y hablar lo mejor para aquellos que en un momento sientes que te desean un mal. Dios te bendiga y el Señor te guarde.